Buenas, ¿cómo les va a todos? Acá estamos para comenzar a ver la unidad número 8 del programa. Ya estamos en el tramo final, por eso será mi sonrisa y me imagino que la de ustedes también, con los últimos esfuerzos. Nos quedan solamente dos unidades, la unidad número 8 y la unidad número 9. La unidad número 8 la voy a grabar en dos clases, porque hay dos temas importantes que son un poquito diferentes. Así que bueno, damos comienzo a esta primera parte. El título de este capítulo 8, los costos y la evaluación de actuación. Y dentro de los temas, vamos a ver en esta primera parte los dos primeros, lo que hace a controlabilidad de los costos y lo que le sigue en consecuencia, descentralización y precios de transferencia. Todas las medidas relacionadas con el desempeño desde el punto de vista financiero lo vamos a ver en la próxima clase virtual. Para esta parte del capítulo 8, la bibliografía, es el capítulo 22 de Holmgren, y el 23 lo van a utilizar para las medidas de desempeño. Bueno, ¿qué tiene digamos, de importante esto de controlabilidad de los costos? Esta palabra difícil de pronunciar, o sea, que podemos controlar los costos, tiene que ver con la capacidad que tenga un administrador de poder tomar decisiones, en principio sobre los costos, en algunos casos sobre los ingresos o sobre también ingresos y costos, es decir, sobre la inversión. Entonces, en función de esta característica de la posibilidad de hacernos responsables de los costos, es que podemos decir que los costos se dividen o se agregan en dos: los costos controlables y los costos no controlables. Entonces, los controlables son aquellos costos sobre los cuales podemos responder, ¿no? Decimos, bueno, yo me hago cargo de este costo porque realmente tengo la capacidad de decir, puedo contratar más de este insumo, puedo contratar menos, lo puedo utilizar de forma eficiente. Hay algunos casos en donde ya no tengo el poder de decisión sobre esos costos. Entonces, por eso se dice que son costos no controlables. Veamos, por ejemplo, aquí lo explica, después lo van a leer ustedes, pero dice: un supervisor responde por cantidades y no por precios. Generalmente un supervisor no es el área financiera de contratación o de compras, entonces el manejo no está relacionado con el costo, pero sí con la utilización física de ese insumo, que va a repercutir de manera indirecta sobre el costo total. Porque si ustedes recuerdan, un costo tiene dos componentes: el componente monetario, sobre el cual no tendremos el control, pero el componente físico, sobre el cual sí ejercemos este control. Derivado entonces de que podemos controlar o no un costo, podemos también tomar registraciones correspondientes. Pues a eso le llamamos contabilidad por áreas de responsabilidad. Si ustedes verifican aquí abajo, la contabilidad por áreas de responsabilidad es un sistema que mide presupuesto y acciones, o sea, tenemos que tener un punto de comparación, pero ¿de qué? De cada centro de responsabilidad. Entonces, ¿qué es un centro de responsabilidad? Lo observamos aquí arriba. Es una subunidad de una organización cuyo administrador es responsable por una serie específica de actividades. Entonces, en realidad, la contabilidad por áreas de responsabilidad lo que nos permite es este desafío de efectuar registraciones por lo que llamamos estos centros de responsabilidad, que son en definitiva unidades de negocio, ¿no? Sectores de la empresa con un grado de independencia tal que nos permite evaluar su desempeño a través, digamos, de los resultados de la contabilidad. Si observamos en la parte inferior de esta placa, tenemos los diferentes centros de responsabilidad. Un centro de costos, donde los responsables solo se hacen, valga la redundancia, responsables de los costos, por ejemplo, un centro de mantenimiento productivo, un centro de mantenimiento de maquinarias en general. Un centro de ingresos, los responsables solo se hacen, digamos, solo rinden cuentas por los ingresos por ventas. Por ejemplo, un gerente de ventas
un centro de utilidad en donde solo se rinde cuentas por ingresos y costos, y un centro de inversión que nos permitiría avanzar un poco más, y entonces tenemos la capacidad de decidir también sobre la inversión, en este caso sobre los activos. Y ya como por ejemplo, un jefe de un proyecto, o sea, cuando estamos encarando un proyecto, la persona que lo dirige, generalmente le damos independencia para que pueda resolver dentro de algunos límites sobre la inversión necesaria para ese proyecto. Si no puede decidir sobre inversión, será un centro de utilidad. Si no puede decidir sobre costos, será un centro de ingresos. Y si solo puede decidir sobre costos, será un centro de costos, ¿no? Visto un poco a la inversa. Si tenemos nuestra empresa descentralizada, es decir, si cada unidad de negocio o cada parte del proceso puede funcionar de manera independiente, la contabilidad también nos va a llevar a eso, o sea que cada una de estas unidades de negocios tenga una contabilidad propia. Si cada una de estas unidades de negocio tiene su propia contabilidad y su independencia para tomar decisiones, también tendremos acá que decidir a qué precio la unidad receptora recibe los insumos o los productos semi-elaborados de la otra unidad, ¿no? Esto ocurre frecuentemente en las empresas que están integradas verticalmente, ¿no? Entonces decimos, bueno, nosotros producimos, pero ahora queremos además hacer, por ejemplo, el material corrugado para las cajas. Entonces, ese es un centro, una nueva unidad de negocios. La unidad de negocios, ¿a qué precio le va a vender las cajas al sector de producción, o los envases al sector de producción, o determinados insumos al eslabón siguiente? Esos son los precios de transferencia. Decidir entonces cómo va a tomar la unidad receptora el precio de ese producto que le está transfiriendo la unidad oferente. Que una empresa sea más o menos descentralizada para utilizar precios de transferencia va a depender de algunas características que las tenemos aquí abajo. Es decir, si la empresa ya tiene sus años, es madura, va a tender a ser descentralizada, el tamaño de la empresa. Si el crecimiento o la adaptación al contexto necesita ser rápido, la empresa tiene que ser descentralizada porque no tenemos tiempo de consultar. Si tenemos confianza en quién va a tomar las decisiones, y evidentemente el grado de control sobre una centralizada es estricto porque estamos siempre con el ojo allí sobre la persona, y el grado de control sobre una empresa descentralizada es más amplio, tenemos confianza en estos profesionales y entonces tenemos puntos de control específicos. Lo que van a leer aquí arriba es que las empresas pueden ser, o sea, del extremo de totalmente centralizado, donde un solo individuo toma todas las decisiones, al otro extremo descentralizado, donde no hay ninguna autoridad central, tenemos dos extremos sobre los que nos podemos ir ubicando en empresas que sean, que tiendan a centralizadas o que tiendan a descentralizadas. Evidentemente la descentralización tiene beneficios, ¿no? Estamos más cerca del foco de incendio, por eso dice la mayor respuesta a la necesidad local, perdón por la semejanza con lo que está pasando tristemente en nuestra provincia, pero bueno, es una expresión de esta de apagar incendios, es cuando estamos cerca de donde ocurre el problema, ¿no? Como les decía, una más rápida toma de decisiones, aumenta la motivación de estas unidades de negocios porque las personas se sienten consideradas al tener esta capacidad de tomar decisiones. Evidentemente, estas subunidades que son evaluadas en función de su utilidad propia, implican un gran desafío en cuanto a sus procesos de aprendizajes organizacionales. Y agudiza el enfoque, o sea, nos enfocamos más en la unidad en sí que en la globalidad. Por eso va a ser después una desventaja, ¿no? Por eso dice costos o desventajas, ¿no? Dice acá que puede conducir a una, no luna, a una toma de decisiones subóptima
cuando en realidad estamos beneficiando a una unidad de negocio sabiendo que estamos perjudicando a otra, ¿no? Un poco parecido a lo que ustedes vieron en el cálculo de las tasas de costos indirectos y la subutilización, estos subsidios cruzados, acá estaría pasando lo mismo, ¿no? Porque decimos, bueno, le damos todos los beneficios a esta unidad de negocios, a esta línea, a este centro, y le sacamos beneficios a este otro. Dirige la atención a los gerentes de la subunidad en lugar de hacerlo a la organización como un todo, como les acabo de decir, y aumentarían los costos de la recopilación de información porque evidentemente al ser descentralizados tenemos que muchas veces hasta duplicar información, ¿no? Como dice aquí, al final se duplican actividades, se duplica también la necesidad de recolección de información. Bien, entonces vayamos a estos precios de transferencia con nuestras empresas descentralizadas. Decíamos recién que un precio de transferencia es justamente lo que le va a cobrar una subunidad que vende a otra subunidad que recibe este producto o servicio, ¿no? El precio de transferencia genera ingresos para una división y costos para la que recibe ese producto, ¿no? El método elegido va a determinar la situación en la que se encuentre la posición de mercado de ese producto transferido, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuáles son los criterios? Evidentemente, tiene que haber congruencia con las metas generales, o sea, tenemos que generar, por ejemplo, un valor agregado en el producto. Debe ser motivante, porque a lo mejor si en la división anterior me lo vende a precio de mercado, yo tengo que tratar de que ese valor de mercado valga el esfuerzo en costos, ¿no? Y evidentemente nos da una autonomía porque cada unidad de negocio sería un negocio independiente si, por ejemplo, esos precios son el valor de mercado. Por eso dice, el precio máximo es el valor de mercado. El precio mínimo va a ser el costo incremental, dice aquí, más el costo de oportunidad que puede o no existir. Esto entonces, lo del precio mínimo lo vemos enseguida, y tengan en cuenta que el tope es el precio de mercado, porque como ustedes vieron en decisiones de corto plazo, hay veces que me conviene tercerizar o comprar afuera cuando es más alto el costo de fabricarlo internamente. Evidentemente que existen otros motivos, ¿no? Si yo estoy integrando mi empresa verticalmente, a lo mejor me está costando un poco más fabricarlo porque no llego todavía al volumen de producción del que me lo podría proveer de afuera, que tiene mayor volumen de producción. No llego a la línea de aprendizaje en donde yo puedo ser más productivo, no llego a generar la suficiente demanda, entonces muchas veces coloco parte interna y después busco clientes para colocar parte afuera y lograr entonces ese nivel de capacidad que me permite reducir los costos o ese nivel de demanda que me permite absorber mi capacidad. Bueno, tres métodos van a encontrar ustedes en la bibliografía relacionados entonces con esta elección del precio de transferencia, ¿no? Basado absolutamente en el mercado, basados en algún punto de costos o negociados entre las divisiones, ¿no? Son fáciles, basados en el valor de mercado, no me fijo en el mercado, por alguna situación puede no existir mercado para este producto intermedio, entonces me concentro en los costos internos y como último punto, puedo tener un punto en común donde estoy negociando entre un valor de mercado y un valor de costos, por ejemplo. Existe un lineamiento general para el precio de transferencia mínimo, era el que habíamos dicho recién, de costo incremental más el costo de oportunidad. Entonces veamos, costo incremental por unidad en el que se incurrió hasta el punto de transferencia, ¿no? O sea, lo que le agregamos a esa unidad en nuestra unidad de negocio, por eso dice costo incremental. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Es la contribución marginal máxima a la que la subunidad renuncia si transfiere el producto en forma interna, ¿no? Entonces dice, si yo pudiese colocar este producto afuera, yo lograría esta contribución marginal, ¿no? O sea, lo vendo esto, este es mi costo variable y esto me queda. Entonces, lo que estoy haciendo es sumando el costo variable más lo que me queda y ese sería un precio, ¿no?
piensen en el precio está conformado, sería el 100%, el costo variable supónganse que sea el 40%, me queda la contribución marginal el 60%. Entonces acá lo estamos descomponiendo, decimos, bueno, acá tenemos los costos variables, que es este costo incremental, y acá tenemos esa contribución marginal máxima, y así sería un precio de transferencia mínimo para comenzar, si es posible, a negociar. Bueno, para elegir, digamos, entre este precio de transferencia mínimo y el máximo, que es el valor de mercado, tenemos dos lineamientos de acuerdo a situaciones específicas. Dice, puede existir un mercado perfectamente competitivo para nuestro producto y la división oferente no tiene capacidad ociosa. O sea, realmente no tengo capacidad no cubierta, con lo cual dejaría de lado los costos fijos. Recuerden lo que vimos nosotros sobre estos pedidos adicionales y existencia de capacidad, pero no tengo. Y hay un mercado perfectamente competitivo. Entonces está claro que acá el costo de oportunidad existe. En el otro caso, hay un mercado intermedio, pero no es perfectamente competitivo, y sí tengo capacidad ociosa. Entonces, en ese caso, lo que me está sobrando de ese mercado intermedio, yo lo puedo transferir a la otra división, y en ese caso particular, el costo de oportunidad, entonces ya no sería tan relevante porque no existiría tal oportunidad, no tengo la capacidad ociosa. Estos dos lineamientos los van a revisar ustedes en la bibliografía, así como bueno, los temas que hemos repasado rápidamente. He resuelto no darles ejercitación práctica de ejemplo en este teórico, porque el práctico lo van a revisar ustedes. Ya he hablado con el auxiliar de práctico que les va a dar a ustedes esta unidad de precio de transferencia, que es Vanessa, y Vanessa es la que les va a explicar un poquito en la práctica estos métodos que acabamos de ver. Entonces, bueno, les agradezco su atención y les recuerdo que esta es la primera parte de la unidad número 8, que enseguida vamos a ver la segunda parte. Hasta pronto.